Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España. Bienvenidas a una nueva edición, la primera edición de 2021 de la serie de webinarios No estás sola, de la Fundación CERMI Mujeres. Os habla Ana Peláez Narváez. Un placer para mí compartir una vez más este miércoles, como lo seguiremos haciendo todos los miércoles siguientes, una nueva actividad, importante actividad de la Fundación CERMI Mujeres, que se abre a todas las mujeres y niñas con discapacidad, a las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, a profesionales interesadas en esta materia, y hoy concretamente para abordar un tema fundamental, el acoso sexual en mujeres y niñas con discapacidad. El webinario se está grabando y formará parte después de los vídeos que se podrán consultar en la página web de Fundación CERMI Mujeres. Me gustaría, en primer lugar, dar algunas instrucciones, orientaciones para que se pueda seguir bien la comunicación de hoy, porque una de las personas que va a intervenir lo va a hacer en inglés y para eso tendremos que, para que podamos escuchar la interpretación de esa persona que va a hablar en inglés, tendremos que irnos a la parte al signo más. Para quienes tengan, por ejemplo, un iPhone, les digo, es un signo que aparece ahí también en la plataforma Zoom. Creo que es igual para todos. Es un signo más y ahí en el más hay que picar sobre una de las pestañas, aparecen todas una debajo de otra, que se llama interpretación de idiomas. Y en interpretación de idiomas hay que darle a español. Si no lo hacéis, lo que va a suceder simplemente es que cuando intervenga la persona en inglés, la vais a escuchar a ella en inglés directamente. Pero ya está, esa sería la dificultad que habría. Así es que confiamos en que podáis hacer esta pequeña adaptación. Vuelvo a insistir, si pulsáis en donde pone más, en la plataforma Zoom, bien en vuestros ordenadores o en vuestros teléfonos móviles, ahí se despliega una serie de conceptos en un listado. Y uno de esos conceptos, una de esas etiquetitas es interpretación de idiomas. En interpretación de idiomas tenéis original, español e inglés. Si le dais a español y aceptáis, vais a escuchar todo en español, incluida la parte de la intervención de la persona que habla en inglés. Si no sois capaces de llegar a esa situación, porque a veces es complicado, yo misma tengo también dificultades, si no sois capaces, lo que pasará simplemente es que el tiempo que intervenga la persona en inglés lo escucharéis directamente en inglés. Permitidme, antes de nada, también agradecer al equipo humano que está haciendo posible esta conexión de hoy. A Isabel Caballero, que es la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, a Mercedes Pérez de Prada, que es técnica de género del CERMI, pero que igualmente nos apoya en todos la organización de los actos de Fundación CERMI Mujeres, a Carolina Puente, responsable de proyectos de la Fundación CERMI Mujeres, a Carla Mediavilla, que es equipo de apoyo del CERMI, que también nos está ayudando a nosotros, a Esther Castellanos. Esther Castellanos es consultora especializada en temas de violencia y derechos sexuales y reproductivos de Fundación CERMI Mujeres y también es voluntaria y nos apoya. A Ángeles Blanco. Ángeles Blanco es responsable de género de ASPACE y también de forma voluntaria nos apoya siempre. A David Stirton, que es la persona que nos hace la interpretación en este tipo de actos. A Almudena, que es la responsable de prensa
de la Fundación Cermimujeres. Tenemos que agradecer también a FIAPAS, a Juan Carlos, pues todo el apoyo técnico que nos está ofreciendo. Queremos agradecer también a la CNSE y a sus intérpretes de lengua de signos, a Olga y a Bárbara, a la subtituladora, que es Eva en este caso, y bueno, no sabemos si las personas, las mujeres sordociegas que nos están acompañando, cuentan también con el apoyo de sus guías intérpretes. En todo caso, como digo, a todas estas personas, muchísimas gracias por su trabajo. El tema de hoy, como siempre, nos va a brindar la posibilidad de escuchar a gente que conocéis por el programa. Pediría que también se compartiera el programa por el chat. A gente que es especialista en esta materia o que tiene conocimientos especializados en esta materia, en el asunto de hoy, el acoso sexual en mujeres y niñas con discapacidad, o testimonios en primera persona. Ha sido muy difícil conseguir los testimonios y agradecemos muchísimo a esas mujeres valientes que pese a todo han decidido dar un paso adelante y denunciar las situaciones que han vivido de acoso sexual. De verdad, sois muy valientes y con vuestros testimonios seguro que podéis ayudar a otras mujeres con discapacidad que estén en una situación parecida. La idea que tenemos hoy, como siempre, es poder compartir información, poder compartir testimonios, poder compartir también documentación que la vais a tener disponible en el chat. El webinario No Estás Sola, ya sabéis que tiene un chat que está a vuestra entera disposición. Hay todavía mucha gente que no sabe o que no puede utilizar el chat. También os lo comento y por eso de vez en cuando le pediremos a Isabel Caballero, que nos vaya contando qué está sucediendo en el chat para esas personas que no tienen acceso directo a esa información. Y además, después, a partir de las 4 de la tarde, abriremos un espacio para quienes nos estáis siguiendo. ¿Cómo se puede intervenir? Simplemente tenemos al menos 3 posibilidades. Lo podéis solicitar en el chat. Yo quiero hablar, nos decís los datos de contacto del nombre de la persona para que mis compañeras puedan gestionar el daros paso. Podéis utilizar el símbolo de levantar la mano, que también es uno de los que aparece abajo en la plataforma Zoom. O, por ejemplo, también podéis utilizar el correo electrónico para decir que queréis hablar o, por ejemplo, que queréis compartir lo que sea. El correo electrónico, ya sabéis, para quienes nos seguís habitualmente, es fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Fundación y Cermi se escribe con C de casa. Lo repito otra vez. Fundación Cermimujeres, todo en minúsculas, seguido, sin espacio, sin acento, sin nada. Fundación Cermimujeres @fundacioncermimujeres.es. Todo junto, seguido, en minúsculas. Y bueno, ya creo que estamos en situación de comenzar. Y para comenzar, me gustaría preguntar a Isabel, si ya se encuentra con nosotros el primer orador, que es el señor Monjurul Kabil. No sé si ya lo tenemos conectado. ¿Me lo puedes confirmar, Isabel, por favor? Sí, Ana, está con nosotros. Muy bien. Bueno, pues precisamente para mí es un verdadero placer nuevamente poder recibir al señor Monjurul Kabil. Él ya sabéis que es asesor de igualdad de género e inclusión de personas con discapacidad
de ONU Mujeres. Tuvimos la suerte, el privilegio, el honor de contar con él anteriormente y él nos va a hablar hoy del acoso sexual en mujeres con discapacidad en el ámbito laboral y universitario, que forma parte de un estudio específico y una encuesta que realizó ONU Mujeres este año pasado, en donde muchas organizaciones tuvimos ocasión de participar. Señor Kabir, es un honor nuevamente recibirle entre nosotras. Bienvenido, le escuchamos. Thank you. Can you hear me? Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Should I start? Sí, por favor. ¿Puedo comenzar? Le escuchamos. Sí, puede comenzar, le escuchamos. Sorry, I will speak in English. Monjurul, le escuchamos, ningún problema. Sure. And I'm trying to also, do you need the video or it's fine? ¿Hay que poner el vídeo? ¿Tengo un vídeo? ¿Se puede poner un vídeo o no? Usted puede activar su vídeo si quiere o no, como usted quiera. Whatever works for you, I have no problem. Como Yo les parezca. creo que si puede activar el vídeo, puede facilitar a lo mejor a otras mujeres sordas o con otras dificultades a lo mejor de comunicación. Thank you very much. I did try to activate the video, but I think He intentado activar el vídeo, pero creo que lo tiene que hacer uno de los técnicos de ahí. as long as you can hear me, that's Pero si se me escucha, está bien. También. Sí, le escuchamos muy bien. Monjurul, no se preocupe. Hello, Mr. Monjurul. You can activate your video now. Thank you so much. We see you. okay. Thank you very much. Thank you for the opportunity to Muchas gracias por esta oportunidad, la oportunidad de comunicar, I will de hablar sobre esta cuestión muy importante. Voy a ser muy breve y básicamente of course tengo dos objetivos aquí. En primer lugar, quiero decir que valoramos esta iniciativa. Es una cuestión importante, es una cuestión que muchas veces no se entiende bien o es un tema invisible. No se toma en serio en las políticas y en las operaciones. sexual harassment Hablo del acoso sexual contra las mujeres en general, that going beyond pero más allá the severe challenge we face in de los retos en relación con el acoso sexual contra la mujer, hay más retos aún harassment en el caso del acoso sexual contra las mujeres con discapacidad, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito universitario. so that is the first statement I would like to make. Por lo tanto, esta es la primera This declaración que me gustaría hacer. as an isolated event or isolated initiative on the part of UN Women No se trata de una iniciativa aislada por parte de ONU Mujeres. since Es algo que desde el año 2007-2018 venimos trabajando cuando el mundo, cuando beginning and lot of initiative going on and se iniciaron muchas iniciativas y media and in the social spaces había pues muchas noticias en los medios de comunicación y en las redes sociales. movement. So the publication that Con el movimiento Yo También, con el Me Too, el movimiento Me Too. 2020 En el año 2020 terminamos este proceso, finalizando un proceso que ya se había iniciado con anterioridad. Y esta publicación que presento aquí ahora the theme that you have absorbed y el tema que estamos abordando, y me gustaría recalcar este tema de acoso sexual contra las mujeres con discapacidad. Una cuestión es, this specific publication has been developed after consultation esta publicación se ha salido después de consultas específicas con las mujeres con discapacidad.
para que su experiencia en estas cuestiones sobre cómo poner fin al acoso sexual se incluye. Hablo de estas experiencias porque nos falta información en los espacios formales sobre esta cuestión. Es una brecha, desafortunadamente es una brecha que tenemos, y hablamos aquí de 2 publicaciones anteriores para poner fin. Una publicación del año 2018 y promover cambios culturales para poner fin al acoso sexual, que es una publicación del año 2019. Y esta publicación, Nora, del 2020, que yo tuve el placer de participar en la fase de difusión y de publicación como asesor global de ONU Mujeres en igualdad de género e inclusión de personas con discapacidad, básicamente pretendemos hablar de varios temas específicos en relación con las vidas de las mujeres con discapacidad y el acoso sexual. Ofrecer una herramienta a los responsables de las políticas para llenar estas brechas que existen, para la inclusión del género y los derechos de las mujeres con discapacidad y tener en cuenta los aspectos interseccionales y, en tercer lugar, tener en cuenta las experiencias vividas de las mujeres. Esa es la iniciativa que hemos tomado, que es muy importante porque ofrecemos un espacio para estas experiencias, para estos testimonios, para que estas personas que sufren este acoso sexual, que lo entienden mejor que nadie. Y creo que en el espacio formal de las políticas hay una falta de conocimientos sobre las experiencias y los testimonios en cuanto a las normativas, las reglas. Por ejemplo, yo sé que nuestros compañeros de aquí trabajando en los derechos humanos hablan de esto, de la declaración conjunta y por qué. Había muchas ganas, se quería publicar esta declaración conjunta porque pensábamos creíamos que sí, habíamos ofrecido varias publicaciones sobre el acoso sexual. Habíamos lanzado una campaña global con otros aliados, pero también teníamos que analizar otras cuestiones de cooperación con otros socios estratégicos. Y en cuanto a las normas, las reglas, con el Comité de CEDAW y con el Comité de la CRPD y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que ofrecen muchos servicios muy importantes a estos 2 comités. Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos de los líderes, los dirigentes de estos 2 comités importantes del Sistema de Naciones Unidas. Con el Comité de CEDAW tenemos una relación desde hace mucho tiempo en otras áreas, igualdad de género, poner fin a la violencia contra la mujer, etcétera, temas de Beijing. Con el Comité de la CRPD la relación va creciendo y va profundizándose. Nos centramos más en las mujeres con discapacidad, no en mujeres ahora, pero también tenemos que trabajar con otros socios otros socios de los Estados miembros, del movimiento internacional, de la sociedad civil internacional. No voy a entrar en detalles en relación con la declaración conjunta, porque sé que se va a hablar de esta cuestión. Va a hablar otra ponente de esta declaración, pero que solamente decir que vamos a seguir trabajando, profundizando en esta cuestión con otros actores, porque no lo podemos hacer todo nosotros solos. El reto es demasiado grande para una persona, una entidad. Todos se tienen que dar la mano para trabajar conjuntamente en esta cuestión. Por esto, ayer recibí un correo electrónico que las personas
una persona no se podía poner en contacto con otra persona que estaba prevista que participara, pero yo entonces, por lo tanto, pues quería participar porque es posible que la Fundación necesite nuestro apoyo para una publicación y nosotros necesitamos su apoyo también. Hemos visto el gran trabajo, el trabajo muy impresionante que estáis realizando sobre el terreno. Así que se trata de una colaboración mutua. Ganamos todos y, por lo tanto, pues valoro muchísimo el gran trabajo que estáis realizando. Volviendo al tema y a la publicación, que yo solo quiero recalcar, no voy a entrar en los distintos aspectos o las distintas áreas de la publicación porque está ahí, se ha publicado, es un documento público, se puede descargar y se puede analizar. Seguro que los organizadores de este webinario compartirán el enlace al documento. Solo recalcar un punto importante en el que nos centramos cada vez más, que es la interseccionalidad. Porque es una cuestión que nosotros pensamos aquí en ONU Mujeres, en Naciones Unidas, tenemos menos capacidad, entendíamos menos esta cuestión. Y vemos que los Estados miembros en muchas ocasiones no invierten lo suficiente en el trabajo sobre la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es una gran cuestión. El momento en el que si existen factores discriminadores múltiples, más de uno, las herramientas tradicionales para abordar una cuestión de discriminación o un tipo de discriminación resultan insuficientes. Si analizamos la desigualdad de género, pues hay muchas herramientas para intentar solventar estas dificultades. Por ejemplo, para abordar la violencia contra la mujer, pero si se habla de mujeres y de mujeres con discapacidad, mujeres quizás de los segmentos más pobres de la sociedad, quizás de grupos indígenas, o quizás mujeres con otros factores y otras experiencias de la discriminación, pues el reto es mayor aún, porque hay que analizar con mucho detalle por qué se crean estos retos para esta mujer. No es solamente una mujer que sufre discriminación por ser mujer. La discapacidad también es un factor y un causante de la discriminación en muchas ocasiones, en algunas culturas, en algunas áreas. Las mujeres con discapacidad sufren más discriminación que las mujeres con discapacidad. La interseccionalidad aborda más de un factor de discriminación. ¿Cierto? Así que hay una interrelación entre distintas áreas de discriminación o áreas que impiden que una mujer disfrute de sus derechos humanos. Creo que es una cuestión en la que queremos trabajar más. Tenemos que abordar a nivel global la interseccionalidad. Creemos que la interseccionalidad, a través de un estudio de la interseccionalidad, podemos llegar a un análisis del acoso sexual, por ejemplo. Si solamente utilizamos las herramientas tradicionales, las políticas tradicionales, las maneras tradicionales de interpretar que utilizamos para abordar el acoso sexual contra la mujer, a lo mejor no llegamos a entender todo lo que ocurre en este sentido. Pido disculpas, pero no escucho al ponente ahora. Ahora sí, perdón. Por ejemplo,
Algunas, las mujeres con discapacidad a veces se consideran asexuales o hipersexuales. Existe la percepción de que a veces las mujeres con discapacidad no son capaces de controlar sus impulsos sexuales. Son discriminaciones, son actitudes o concepciones, preconcepciones que crean discriminación. Nosotros de estos actores, y las mujeres con discapacidad sufren estos prejuicios por estas preconcepciones sobre su comportamiento sexual o conducta sexual. Es una cuestión muy compleja. In the area of women, of sexual harassment against women, and also acoso sexual y la violencia contra las mujeres. ¿Cómo podemos abordar estas cuestiones? and we promote an ideal behavioral change aspect in our work, in our policy intervention. We just want to build stronger partnership. We are also looking Queremos for crear las alianzas with normative bodies. I know our partners, CEDAW and UNCRPD and International Quality. de que nuestros socios, el Comité de la CRPD, que colaborar más con estos socios en las instituciones, pero yo creo que estas conexiones, estas relaciones, estas estrechas que tenemos que crear. El acoso sexual de las mujeres con discapacidad cada vez hay más casos. La pandemia no ayuda. Solamente quiero decir que ha cambiado, la pandemia ha cambiado esta dimensión. Voy a limitarme en cuanto a mi intervención en este momento, pero tenemos que ir más allá de estas cuestiones y analizar las opciones. ¿Cómo podemos crear coaliciones, alianzas para crear nuevas normas para solventar estas brechas que existen? Tenemos que estar en contacto con todo el tratado para hacerlo. ¿Cómo? Señor Monjurul, no tenemos ya más tiempo. Collaboration and let us work together on this. Thank Así you que very animo much. a todos a participar, a colaborar y muchas gracias por la oportunidad. Thank you very, very much. Muchísimas gracias, señor Monjurul, por su intervención. Es cierto que gracias a su compromiso personal hemos podido cubrir esta intervención en representación de ONU Mujeres, dado que ha sido imposible contar con la persona que previamente había sido invitada. Se lo agradecemos de verdad y le agradecemos igualmente ese reconocimiento hacia el trabajo que se está haciendo. De verdad, muchísimas gracias. Pasamos ahora a una parte siempre muy importante, que son los testimonios en primera persona. Vamos a escuchar, son testimonios en este caso protegidos, y por tanto quiero solicitar que se presente el primer testimonio. Por favor, Juan Carlos. Mira, soy una mujer joven de Extremadura que tengo una discapacidad física y visual. Yo sufrí acoso sexual hace 20 años. En aquel momento tenía 10 años y yo en ese momento pensaba que estaba bien. Era por parte de un profesor que yo tuve de guitarra. Yo, como digo, en ese momento pensaba que eso era normal. Os podéis imaginar, con 10 años yo no sabía
qué era, qué pasaba, no entendía nada. No se lo comuniqué a nadie, pero directamente no quise asistir más a esas clases con esa persona. Ya ha transcurrido 5 años, 6, o sea, ya no se podría denunciar. Se lo comuniqué a mi madre porque era como una especie de trauma que a mí me había quedado en ese momento y nadie se explicaba por qué yo había dejado de asistir a esa clase. Yo se lo comuniqué a mi madre, comuniqué lo que había pasado, pero como os digo, por miedo yo callé en el momento y ya transcurrido el tiempo ya no se podía hacer nada, ya no había evidencias, ya no había nada. Entonces, este testimonio lo comento para que todas las personas que estén en mi situación denuncien porque eso no es normal, no es normal. Que se lo comuniquen a alguien con quien más confianza tenga, sea su madre, su padre, un amigo. Eso no está bien y yo cometí un error y transcurrido el tiempo me di cuenta del error que había hecho, no haber denunciado porque esa persona sigue en la calle y bueno, son cosas que te terminas acostumbrando y vives con ello, pero no olvidas. Yo a día de hoy, ya hace más de 20 años más o menos, no he olvidado aquello que pasó. Entonces, yo animo a todas esas personas que estén en mi situación a que denuncien y a que cuenten de una manera u otra lo que les pasa. Un saludo. Qué valiente eres. Te mandamos un abrazo muy grande de todas tus hermanas con discapacidad, madres y cuidadoras de familiares con discapacidad que te estamos escuchando. De verdad, muchísimas gracias por tu generosidad. Escuchamos ahora el testimonio leído de la segunda mujer valiente que nos quiere trasladar su experiencia. Nos lo va a leer Esther. Esther, te escuchamos. Me ha costado mucho decidirme, pero al final voy a relatar mi historia para que a otras mujeres no les suceda algo similar. Soy una mujer divorciada. El padre de mis hijos siempre me utilizó, que hizo de mí una persona vulnerable y sumisa, hasta tal punto que yo solo creía que mi deber era cumplir como esposa a cualquier precio. Todo esto me supuso un gran sufrimiento, del que afortunadamente conseguí salir. Sin embargo, hay otro episodio de mi vida que no consigo olvidar. Era una época muy baja en mi vida, pues anímicamente me encontraba muy mal. Creía que por haber tenido una relación fallida me iban a castigar, pues eran otros tiempos, donde yo pensaba que todo era pecado y censurable. Por ese motivo, una tarde de otoño salí a pasear con la esperanza de despejarme, pues me encontraba muy angustiada. Inesperadamente alguien me empujó y me entró en un coche. Me llevó a un campo a las afueras y allí me violó. Yo estaba tan aturdida que ni siquiera puse resistencia. Ese fue uno de los motivos por los que no lo denuncié en su día. Ahora animo a que si a alguna mujer le ocurriese lo mismo, que sea valiente y no se acobarde, que lo denuncie, pues a día de hoy a mí me sigue pesando no haberlo hecho. Por otra parte, yo vivo en un pueblo donde todas las personas nos conocemos y además tengo un diagnóstico a mis espaldas, por los que no sé si me hubieran dado credibilidad a mis palabras. Esta situación es un temor que a día de hoy, después de pasar muchos años, me sigue atormentando. Ha sido una de las cosas más dolorosas que me han sucedido en la vida. Ese fantasma me persigue continuamente y por esa razón me gustaría evitar
que a otras mujeres les pase lo mismo. Por favor, no guardéis silencio, denunciad. Muchísimas gracias. Otra vez una mujer valiente que se atreve a alzar su voz y a liberarse también del peso que le persigue. De verdad, muchísimas gracias. A ti igualmente un abrazo grande de todas nosotras por ayudarnos tanto a comprender lo que está sucediendo, lo que a muchas de nosotras también nos está sucediendo y que todavía no hemos sido capaces ni siquiera de denunciar públicamente como tú lo estás haciendo hoy aquí. Como vamos un poco mal de tiempo, después escucharemos a Esther Castellanos, en tanto que experta consultora de Fundación CERMI Mujeres en el tema de violencia, para que nos comente algunas cuestiones sobre este tema. Pero ahora vamos a recibir a Caterine Pedreros. Ella es representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una mujer increíble que lleva ya 20 años de trabajo comprometido con la defensa de los derechos humanos y hoy nos va a presentar ese poner fin al acoso sexual de las mujeres y niñas con discapacidad, declaración conjunta de ONU Mujeres y de los comités de la CEDAW y del comité de la CRPD. Caterine, siempre te lo he dicho, es un placer, es un honor, es un regalo poderte tener involucrada en los temas de mujeres con discapacidad desde la posición que ocupas. Bienvenida, te escuchamos. Vamos a... a todos. Te escuchamos, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad, Ana. Y bueno, en el día de hoy les expreso mi sincero agradecimiento a ti, Ana, y a la Fundación CERMI Mujeres por esta invitación a interactuar en el webinario del día de hoy, No Estás Sola, y por la oportunidad de escuchar los testimonios de las mujeres con discapacidad que han sido presentados hoy. Es en realidad un honor para mí acompañarles en este escenario y poder también compartir un poco del trabajo y de lo que están haciendo las Naciones Unidas en relación con las situaciones de acoso y violencia sexual contra las mujeres y niñas con discapacidad. Les felicito de verdad por facilitar esta interacción el día de hoy y por hacerme parte de la misma. Cuando recibí la invitación de la Fundación CERMI sobre poner fin al acoso sexual, pensé que en realidad es para mí el tema más relevante. Y mi mensaje el día de hoy es que la Organización de las Naciones Unidas y los mecanismos, los órganos que la componen, en este caso el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, han reconocido que existen situaciones de acoso, de abuso sexual, reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad pueden enfrentar estas situaciones y que es necesario reconocerlas como violación a su integridad, como violación a sus derechos, a su integridad como personas, como mujeres, y que es necesario tomar acciones concretas, es decir, no solamente reconocerlas, reconocer que existe esta situación, sino como organismos internacionales, como organismos encargados de hacer cumplir la ley internacional y también a nivel nacional, es necesario tomar acción, es necesario actuar frente a esta realidad. Este es mi mensaje el día de hoy, que las Naciones Unidas son conscientes de la existencia
de esta violación de derechos humanos que afecta todas las áreas de la vida personal, privada de las mujeres y las niñas con discapacidad, y que es necesario tomar acción. A partir de este mensaje y estos niveles de acción, quisiera mencionar tres aspectos o tres temáticas principales en la declaración que los dos comités acordaron, adoptaron en octubre del año pasado, que es, en primer lugar, identificar el acoso como una violación, como ya lo he dicho. En segundo lugar, identificar los recursos judiciales, cuáles son esos recursos, esas acciones de protección y de prevención a los cuales las niñas y las mujeres pueden acudir cuando son víctimas, o incluso para prevenir, para evitar que estas situaciones tengan lugar. Y en tercer lugar, investigar las situaciones de abuso, sancionar a quienes han ocasionado, a quienes han perpetrado estas acciones, y resarcir el daño o reparar a las víctimas, como se conoce en el lenguaje de los derechos humanos, que es reparación o restablecer los derechos, restablecer la dignidad, restablecer la confianza de las mujeres y las niñas, su sentido de seguridad en su casa, en su ámbito privado, pero también en el ámbito de la escuela, de las clases, del trabajo, o cuando están en espacios públicos. Esta declaración es un instrumento, es un documento que ustedes pueden, creo que ya tienen acceso al mismo. Es un documento de 3 páginas, pero ese documento de 3 páginas en realidad es un compromiso muy importante, yo diría, para muchas de nosotras, tanto en España como en América Latina. La Constitución, nosotras reconocemos las constituciones de los países como ese instrumento que reconoce los derechos, que nos da la oportunidad de pedirle cuentas a los gobernantes, de abogar por nuestros derechos. Ahí se reconoce la integridad, la libertad, el derecho a la salud, las libertades fundamentales. Entonces yo equipararía que esta declaración en realidad es una carta, es un compromiso de dar cumplimiento a esa Constitución en materia de derechos de las personas con discapacidad y de derechos de las mujeres, que son las convenciones, las 2 convenciones, tanto la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer, como la Convención sobre los derechos de la discapacidad. Entonces, esta declaración de 3 páginas, que es más sucinta, dice: primero, reconocemos, los 2 comités, reconocemos la necesidad de combatir el acoso sexual, de reconocer que existen momentos, que existen espacios de violencia, de acoso contra las mujeres, y necesitamos combatirlos efectivamente. Los 2 comités también dicen: necesitamos trabajar unidos para que tanto la perspectiva y las voces desde la discapacidad y la perspectiva y las voces desde los derechos de las mujeres y del feminismo se encuentren y reconozcan que esta situación afecta a las 2 y debe ser enfrentada, debe ser resuelta por las 2, por los 2 conjuntos de normas, por los 2 grupos que actúan defendiendo tanto los derechos de las mujeres como los derechos de las personas con discapacidad. Este es un segundo aspecto relevante de este acuerdo o declaración en las Naciones Unidas. Otro tema importante es poner a las mujeres y a las niñas con discapacidad que son víctimas como actores, como actoras principales en la lucha contra estas situaciones. Es decir, reconocer la situación que ellas han enfrentado, cuáles han sido las barreras que ellas han enfrentado. En los testimonios anteriores podíamos
escuchar de al menos una barrera, varias, pero una, y era la falta de credibilidad en el testimonio o en la recopilación de los hechos que una de las dos mujeres con discapacidad enfrentó. Ella decía, no me creen, no sé cómo, o la otra persona decía, no sé cómo, no sabía cómo expresarlo a mi mamá, a mi familia, sobre el acoso y el abuso del cual era víctima en las clases. Entonces, esta falta de canales de comunicación y de credibilidad de las mujeres es una barrera que no está en las mujeres, está en la sociedad, está en la falta de conocimiento en las familias y en la sociedad sobre las situaciones de violencia y en el desconocimiento de cómo reaccionar frente a ellas y cómo prevenirlas. Entonces, los dos comités internacionales ahora mismo dicen, reconocemos que existen barreras, pueden ser barreras de información, pueden ser barreras de credibilidad, de estigma contra las mujeres con discapacidad, es decir, ¿es usted la culpable de lo que le pasó o es usted la que permitió, entre comillas lo digo, la que permitió que le pasara ese acoso? Esas actitudes, esas respuestas de la sociedad frente a las mujeres que son víctimas de acoso son muy típicas, son muy comunes. Y los comités de las Naciones Unidas reconocen que estos son estigmas, que estos son barreras, que son contrarios a los derechos y a la dignidad de las mujeres y a la posibilidad de resarcir el daño causado. Otro tema que los dos comités acuerdan es que es necesario reconocer y es necesario modificar legislación, modificar normas, modificar prácticas también judiciales que impiden que las mujeres y las niñas con discapacidad se puedan pronunciar frente a estas situaciones, puedan declarar, por ejemplo, en procesos judiciales como testigos, o que sus acciones tengan alguna respuesta legal. No, como ustedes saben, en muchos países todavía existe una figura o una modalidad que se conoce como la interdicción de derechos, es decir, que las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas, son puestas bajo la guardia o bajo el cuidado, entre comillas, de un representante que se llama un tutor o un curador, se denomina también la curatela o la tutela, y ellas pierden su capacidad de actuar, por ejemplo, a nivel judicial o su posibilidad de denunciar directamente una situación ante la policía o llevar su caso ante la justicia. Entonces, primero deben pasar por el filtro o por la barrera del guardián, del tutor, del curador, antes de poder expresarse libremente y como ciudadanas frente a las autoridades judiciales que tienen el deber de protegerlas. Entonces, los dos comités, en este caso, las Naciones Unidas reconocen que esas leyes, esas medidas que son tan comunes, que llevan tantos años en vigor en nuestros países, como la tutela, la curatela, deben ser modificadas y las personas con discapacidad deben ser reconocidas, incluso las mujeres y las niñas con discapacidad deben ser reconocidas en su plena capacidad legal, capacidad de acción, capacidad de denuncia, de intervenir como testigos, incluso cuando son testigos y cuando son víctimas ellas mismas de ciertas acciones. Es decir, es necesario combatir todas las barreras de acceso judicial, de acceso a la justicia en estos casos. Y otro punto muy importante que los dos comités reconocen es que existen espacios donde las mujeres están aún más expuestas a estas formas de acoso y de violencia, que son las instituciones, los lugares como las residencias, como las casas hogares, los lugares de cuidado, pequeños grupos familiares de personas con discapacidad,
en esos lugares cerrados, en esos lugares donde no hay supervisión, donde no hay canales de comunicación, donde no hay posibilidad de presentar quejas, allí los casos de violencia, de acoso sexual contra las mujeres y las niñas aumentan en su número, dada la imposibilidad de que exista alguna veeduría, algún control sobre lo que está pasando allí adentro. Entonces, los dos comités son en realidad conscientes de esta situación y se comprometen a trabajar para que existan medidas que tiendan a la desinstitucionalización, es decir, a que las personas con discapacidad, incluidas las niñas y las mujeres, puedan salir de esas residencias y puedan vivir en su comunidad, en el lugar que ellas elijan, tener su derecho de acceso a la vivienda, tener su derecho a elegir el lugar de su vivienda, el modo en el que quieren habitar, si quieren habitar solas, si quieren habitar con su familia, con amigos, pero que sea una decisión autónoma e independiente. Entonces, allí es un avance en que los dos comités dicen es necesario trabajar y es necesario poner en práctica la desinstitucionalización y las estrategias de desinstitucionalización. Y además, como último punto, se enfatiza en los servicios de rehabilitación, en los servicios de apoyo y en los servicios de recuperación que deben existir para las víctimas. En este momento, Ana, yo sé que tú, frente a las dos personas, a las dos mujeres que sinceramente compartieron su testimonio con nosotras en este webinario, tú reconocías, esta es una forma también de resarcir un daño, de reconocer ese primer paso. Pero las mujeres y las niñas con discapacidad y las mujeres que han sido o hemos sido víctimas de violencia en algún momento necesitamos tener ese espacio de reconocer, de expresar el daño que ha sido causado, pero también servicios de apoyo que nos ayuden a elaborar, a perdonar, a encontrar cómo resarcir, cómo los victimarios, cómo la sociedad, cómo la familia que actuó mal o que no actuó frente a una situación de violencia pueda contribuir en esa reparación. Es decir, el paso de la víctima es fundamental, pero también es fundamental que la sociedad, que las familias estén allí para responder por ese daño causado. Es decir, no es una responsabilidad solitaria de la víctima que debe decir y publicar lo que le pasó y buscar, sino que la sociedad debe prepararse, debe preparar esos mecanismos de respuesta, de apoyo, de rehabilitación, de recuperación para las víctimas. Yo creo que en la tercera ponencia del día de hoy, la magistrada va a hablar más sobre esos mecanismos concretos que existen en España, desde Colombia, desde América Latina. Les puedo decir, estos mecanismos de rehabilitación, en muchos casos son mecanismos, son casas de la justicia, o son centros de apoyo a las víctimas, que son un elemento que existe, son una posibilidad, pero no deben agotarse allí. Es decir, si el movimiento de mujeres, si las organizaciones de mujeres con discapacidad tienen ideas, tienen propuestas sobre mecanismos adicionales a estos centros de apoyo legal, centros de apoyo psicosocial que existen, si hay otras ideas aparte de esto, de cómo reparar, cómo resarcir y acompañar a las mujeres víctimas, es importante que los puedan expresar frente a los estados, frente a los gobiernos que tienen la responsabilidad primaria de responder y también comunicarlo frente a los dos comités. Yo solamente quisiera cerrar, creo que ya mi tiempo se agotó, no estoy segura. Sí, así es, Caterine, así es. Solo cerrar con que los dos comités de las Naciones Unidas y otros
mecanismos de las Naciones Unidas están ahí para recibir información, para recibir propuestas y para facilitar la participación de las personas con discapacidad, de las mujeres y las niñas con discapacidad como titulares de derechos. Por favor, no vean la organización como algo lejano, a donde ustedes no pueden hablar o no pueden esperar nada, sino más bien hagan uso de la existencia de ese mecanismo, y ahora más en tiempos de pandemia, donde utilizamos este mundo virtual, los comités, los mecanismos están mucho más abiertos a interactuar y a dialogar con ustedes. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Caterine. Es un placer oírte y compartir también todo ese bagaje de compromiso por parte de los comités. Pediría, no sé si ya se ha hecho, a mis colegas que por favor compartieran tanto el estudio de ONU Mujeres. No siempre todo está en español, desafortunadamente, ni en lengua de signos, ni en lectura fácil. Queda mucho por hacer, pero por favor vamos a compartir lo que ya hay, y por tanto pediría que se compartiera el estudio de ONU Mujeres, así como el estudio de 2020, que es el específico del acoso sexual en mujeres con discapacidad, así como esta declaración conjunta también entre ONU Mujeres y estos dos comités. Vamos a escuchar ahora el tercer testimonio protegido, que lo tenemos grabado en vídeo. Escuchamos el testimonio. Soy una persona con discapacidad. Entré a trabajar y me pusieron con una persona para que me enseñara lo que debía hacer allí. Pero no os confundáis. Una cosa es que te enseñen y otra que te acosen verbalmente y que te hagan insinuaciones sexuales. Se lo dije a mi auxiliar lo que pasaba. Esta se lo dijo al superior y ya no me pusieron más con él, al menos los dos solos. Y eso me alivió mucho. Digamos, estos malos tratos, nosotras no nos los merecemos. Muchísimas gracias. Igualmente, otra mujer valiente a la que le mandamos un abrazo muy grande por compartir con todas ese testimonio. Vamos a escuchar ahora el cuarto testimonio, también protegido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Clara y bueno, quisiera aportar mi experiencia en este tema tan desagradable como son los acosos sexuales y violaciones en la mujer, y espero que sirva para aportar algo positivo a esas personas en las cuales se vean reflejadas. Pues mis experiencias empezaron a los 13 años, muy jovencita, pero el modus operandi es generalmente el mismo, porque en diferentes trabajos me he encontrado con gente así y empiezan de la misma manera. Entonces yo empecé a los 13 años, trabajaba en una destilería de alcoholes. El jefe pues se acercaba a las muchachas jóvenes, como ya os he comentado, yo tenía 13 años y había 2 o 3 más. Y nos dedicábamos a lo que era poner corchos, tapones y etiquetar botellas. Entonces se iba acercando a nosotras y se acercaba como disimulando para olernos. Así empezó la historia. Ya con el tiempo pues se iba aproximando cada vez más y según iba evolucionando este señor, pues llegaba ya incluso a rozarse. Era una situación muy desagradable y la verdad es que el miedo impera por si perdías el puesto de trabajo, porque tú te sentías culpable, porque te pones en que tú eres la culpable porque haces algo, comentas algo, te has reído de cierta manera, ya te culpabilizas de todo. Entonces, en aquella época había un trozo de la fábrica en la cual estaba entre 2 máquinas grandes y ahí era donde se ponían los tapones de plástico. Pues la pobre
las 3 que estuviera allí trabajando, le tocaba pues taponear. El hombre ya llegaba a un momento, por lo menos en mi caso, en que ya directamente te cogía los pechos, te cogía el culo, te besaba en la cara intentando besarte en la boca. Y claro, yo cuando ya el hombre empezó a avanzar, pues conmigo yo cogí y le dije que no, lo empujé y me salí corriendo. Mi reacción fue irme a un parque del pueblo y me intenté relajar todo lo que pude para la hora de ir a comer a casa que se me notara lo menos posible. Bueno, pues seguí para adelante y cuando el hombre, este señor me dejó como de lado un poco y me dejó respirar una temporada. Ya al cabo de los meses, pues volví otra vez a oler y yo ya le dije que no se acercara más a mí, que si no me iba de la fábrica y se lo contaría a mis padres y ya. Pues entonces este señor empezó a decirme que se lo podía contar perfectamente a mis padres porque seguramente mi padre, teniendo el carácter como tenía, un hombre fuerte, pues al final sería yo la culpable y que la que iba a salir perdiendo era yo. Ese temor yo lo tenía en la cabeza y como que me impedía seguir hacia adelante. Aguanté como casi un año más y a los 15 años y algo, pues ya cogí y lo dejé. Claro, yo ya estaba afectadísima. Tenía una superdepresión, mi carácter era diferente, mi manera de comportarme era diferente, ya no era tan alegre, tan dicharachera. Y entonces, pues nada, me volví muy retraída. Y nada, ya cuando ya me casé y crié a mi hija, pues a los 20 y tantos, ¿no? Yo aprobé unas oposiciones en Sevilla para una biblioteca y estuve trabajando pues bastante bien. Y en esa época que estuve yo, pues nada, había un señor que era el que abría y cerraba, el que se cercioraba de que no había nadie en las plantas, tal y cual. Y este señor, pues claro, yo me quedaba la última haciendo pues, colocando los libros en su sitio, colocando las tarjetitas en su estantería y vamos, todo lo que se hacía. Y claro, pues yo era la última en irme. Claro, pues este señor pues se dedicó también un poco a hablarme de temas sexuales, en temas jocosos, ya poniéndote como que a ti te gusta hacerlo así. Vamos, ella era una falta de respeto y ya pues cogí, le paré los pies y le dije, vale ya, háblale estas cosas a tu mujer y a mí me respeta. Ahí sí tuve fuerza para reaccionar. Bueno, surgieron unas cosas en su momento y ya pues perdí el trabajo de bibliotecaria y me vine ya a Extremadura. El otro proceso de violación ya, qué pena que lo viví en mis propias carnes de mi marido. Yo estas situaciones cuando yo ya estaba casada se las comentaba a mi marido y él como que ni tuye ni muye, o sea, tú se lo contabas y era como una pared. O sea, ni te contestaba, ni te consolaba, ni te echaba la culpa, ni nada. Pero ya, como os digo, estuve 30 años casada con él, vamos, 30 años juntos, y nuestras relaciones sexuales, pues la verdad es que yo creía que eran normales. Y fue pues nada, yo me casé de penalti, pero claro, yo me empecé con él y como quien dice, pues terminé con él. Y si acaso pues lo habríamos hecho 52, 53 veces a lo largo de los 30 años. Yo creía que la relación sexual era así, o sea, tú coges, llega él y te dice, ábrete de pierna. Tú te abres de pierna, pim, pam, pum, fuera y se ha acabado. Si tú has tenido la suerte de enterarte de algo, pues aleluya. Si no, pues te has quedado con los mocos ahí diciendo qué ha pasado.
Y claro, yo escuchaba a mis amigas, a mi cuñadas y me decían, pues mira, estas conversaciones que tenemos íntimas y nada, yo veía que nada de lo que ellas contaban era lo que yo vivía y yo incluso pensaba, digo, están contando novelas, esto no es verdad, porque lo que yo vivía era la realidad, mi realidad. Claro, pues ya mi marido falleció de cáncer y cuando ya llegué a FEAFE Zafra hace unos 3 años, fue allí cuando, claro, tratando mis temas, mi discordancia, pues fue cuando ya comprendí de que lo que yo había vivido no era la realidad y que yo no había sido la culpable de nada de lo que me había sucedido y que yo no había provocado a nadie y que yo no me había comportado mal ni tenía como una cruz encima en la cual brillaba y me decían a esta. O sea que, por favor, ya cuando últimamente me fui ya haciendo fuerte, era capaz de pararle los pies a los hombres, pero yo diría que no dejaseis tanto, que en el primer momento en que notarais algo, que se lo digáis a vuestros padres, a vuestra familia, que os acompañen a la policía, o que habléis con estas personas para que se evite el seguir con esta situación y que se pueda parar. Yo os deseo que salgan las cosas y que se interrumpan estas situaciones y que salgan las cosas lo mejor posible para todas nosotras. Un saludo. Un abrazo muy grande también para esta mujer valiente que nos ha relatado cómo a lo largo de su vida ha sido víctima de violencia sexual y de acoso. De verdad, un abrazo grande y con nuestra gratitud por esa valentía. Antes de pasar la palabra a Pilar Sepúlveda, vocal del Consejo General del Poder Judicial, un lujo igualmente poder contar con ella hoy aquí con nosotras. Me gustaría que Esther Castellanos, que es la consultora de la Fundación CERMI Mujeres, especialista en estudios de violencia contra las mujeres con discapacidad, nos pueda también hacer una breve semblanza de lo que ella, como profesional e investigadora en este ámbito, se está encontrando en las investigaciones diversas que se están haciendo o que se acaban de llevar a cabo este año pasado. Esther, te escuchamos. Bienvenida. No sé si... ¿Me estáis escuchando a mí? Sí, perdón, que lo tenía apagado el micro. Ana, sí, gracias. Pues... Bienvenida, Esther. Gracias, Ana. Quisiera rescatar algunos puntos importantes en relación a las 4 mujeres que con su testimonio nos hacen un poco reflexionar al hilo también de las investigaciones que estamos llevando a cabo en la Fundación. El primero de ellos es que las violencias que sufrimos no solamente se dan en el contexto de la pareja o expareja, sino que son ellos los agresores, son padres, padrastros, parejas de las madres, alguien del trabajo, hombres que te acosan, que te tocan sin que tú quieras, un hombre conocido, hombres también desconocidos, fuera del ámbito familiar, un cuidador, un personal sanitario. ¿Qué otro punto es el miedo? El miedo es un predictor de la violencia, que silencia para no perder ese trabajo, silencia porque está también naturalizada la violencia y que precisamente uno de los motivos por los cuales las mujeres no informan a la policía, no lo cuentan en entornos cercanos, es que no lo consideran suficientemente grave, ¿vale? Entonces, como la violencia está naturalizada y además hay un peso muy importante de la culpa, esos motivos hacen que no se denuncien. Por lo tanto, y al hilo de lo que ha comentado Catherine, es importante visibilizar que los agresores de la violencia son los hombres, pero que también existen una serie de barreras
barreras a las que nos enfrentamos las mujeres, pero que también hay una responsabilidad política de las administraciones públicas y de las profesionales y los profesionales que están en esos recursos de atención, ¿vale? Para poder reparar el daño, porque romper el silencio es un proceso muy duro que tiene que ver con la invisibilidad de la violencia de género, del acoso sexual en las mujeres con discapacidad, y que por lo tanto es necesario poderlo contar al entorno próximo de confianza, pero que también abrir la mirada desde las profesionales que están en los recursos de atención. Y también otro punto importante, y con la perspectiva interseccional, vivir en el entorno rural también se ha descrito como un lugar donde la ocultación de esa situación de maltrato es un factor de vulnerabilidad. Es decir, en el ámbito rural es un tema tabú para las mujeres. La violencia se silencia y se esconde por razones de diversa índole, que tienen que ver con la vergüenza, con la culpa, con el qué me dirán, ¿vale? Y el estigma también está asociado. Entonces, hay también estudios que evidencian estas mismas acciones. Y entonces, bueno, pues también asociado a esto, hay otras barreras que tienen que ver con ese imaginario social, que tiene que ver con el entorno de ese imaginario cuando haces uso de esos recursos, uso de los recursos de servicios sociales o uso de vas a la policía en un pueblo que te van a decir, bueno, pues porque todas las mujeres que viven en el entorno rural tienen vigente ese locus social de control. Por lo tanto, teniendo en cuenta la ruralidad, teniendo en cuenta que son ellos los agresores, nosotras no tenemos la culpa, son ellos, no cometemos errores, son ellos los que agreden y los que violentan a las mujeres. El silencio y la carencia de apoyos y la falta de información, es importante que haya adaptación de los servicios de atención para que precisamente se rompa esa barrera de acceso a los recursos formales. Y sin duda es importante deconstruir los prejuicios relativos en relación a la sexualidad, a la discapacidad, para redefinir un poco qué se está entendiendo por consentimiento, porque todo ello puede ayudar a reconocer las situaciones de abuso y de acoso. Las mujeres con discapacidad que han sufrido esa violencia sexual necesitan ser creídas y acompañadas para reparar el daño. Y esa es la reflexión que comento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Me gustaría también que mis colegas compartieran en el chat las dos últimas investigaciones que se acaban de hacer a nivel de España sobre violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual y en mujeres con discapacidad en general. Se está concluyendo también otra investigación que hemos llevado a cabo en colaboración con el CERMI de Extremadura, al que le agradecemos la colaboración y que verá la luz también próximamente y que ha sido financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura. Y bueno, también animo a que las organizaciones que estáis acompañándonos en este webinario podáis compartir los estudios específicos que a nivel de vuestro sector de discapacidad habéis desarrollado sobre violencia sexual, violencia contra las mujeres con discapacidad y niñas con discapacidad. Dicho todo esto, como decía, concluir este webinario con la intervención de Pilar Sepúlveda García de la Torre, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, es un regalo para todas nosotras. Pilar, te agradecemos infinitamente tu compromiso con nosotras, el tuyo, el de tu hermana Ángeles Sepúlveda García de la Torre, a quien también le mandamos un abrazo muy grande. Y te escuchamos, Pilar. Vale, buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias, por supuesto, por haberme invitado y el lujo es para mí poder participar en este webinario, que ya es la segunda ocasión. Pido disculpas porque yo con mi mentalidad jurídica, cuando me habla de acoso sexual, inmediatamente me digo al delito de acoso como un delito único, como un delito que existe regulado en España para cuando en el ambiente laboral o, por ejemplo, escolar se acosa, se le pide favores sexuales a una persona bajo amenazas, pues de que no suba, digamos, de que no sienta, de que no apruebe,
de que, en fin, de que no obtenga todo aquello que le hubiera correspondido legalmente, pero oyendo a todas las ponentes y todos, digamos, a todas las personas que han hablado de su testimonio, veo que cuando habláis de acoso sexual, en realidad estáis refiriendo a los delitos contra la libertad sexual o a lo que es en general conocido como violencia sexual. Es decir, que no os limitáis a lo que es el acoso, sino toda la violencia que estas personas sufren. Y ahí entraría, pues desde luego, la violación, que se ha hablado de ella, el abuso sexual a menores o a personas con discapacidad, que también se ha hablado de ella, o a personas sin discapacidad. También había hablado del acoso sexual en el trabajo. Yo creo que excepto la figura de la Constitución es la única que no habéis dejado, o sea, que no habéis tocado aquí cuando se habla de este acoso sexual, que en realidad pues sería los delitos contra la libertad sexual. Yo durante 20 años he dirigido a MUBI. MUBI es una organización que, entre otras cosas, da respuesta a la violencia sexual. Y esta organización que da esta respuesta, y que digamos que es la parte más práctica, pues podemos hacer que para dar esa respuesta lo fijamos en 4 pilares. El primer pilar es el cese de esa violencia o ese abuso sexual o el acoso. En la primera, la parte preventiva, la parte de detectar y la parte de silenciar. A partir de ese momento no se empieza, a partir de ese momento que termina. El segundo punto sobre el que también nos basamos para esa respuesta práctica sería el castigo del victimario, ya sea violador, ya sea acosador, ya sea abusador. Pero claro, esa persona necesita una respuesta institucional. Otro punto que no es menos importante, estoy hablándolo, pero no porque no sea más importante que para otros, porque para mí uno de los más importantes es la recuperación de la víctima. Es decir, que esta mujer o esta niña vuelva a ser la que era, sin que ese delito que ha sufrido sea una merma en el resto de su vida, como se ha hablado aquí, sino todo lo contrario, para que recupere y para que esa vivencia... Pilar, perdóname por interrumpirte, nos están diciendo que no te escuchan bien, no sé si estás utilizando cascos a lo mejor. No estoy utilizando cascos. Pues no sé qué hago, empiezo, bueno... No, puedes seguir, pero si te aproximas a lo mejor un poquito más al micro estaría fenomenal. A ver si así puedo un poco más. Perdona, es que tengo un nódulo de cuerda y entonces tengo la voz un poco ronca, lo siento. Pues te estaba diciendo que para esa respuesta, ¿no? Y lo que tenemos, una respuesta práctica, tenemos que basarlo en 4 pilares. El primero, el cese, o impedirlo, que ese abuso sexual o esa violencia sexual continúe. Segundo, el castigo del agresor, acosador o abusador. Luego, la recuperación de la víctima, tanto física como psicológica. Y luego, intentar unas modificaciones legales de manera que, digamos, esta respuesta sea coherente. Y unas modificaciones también institucionales, de manera que creamos unos organismos que den respuesta a la violencia sexual. Nosotros, o sea, en España contamos con distintos recursos. Por ejemplo, en Andalucía, pues contamos con AMUBI, que es esta organización que he presidido durante 20 años. AMUBI es asistencia a mujeres violadas, pero inmediatamente se convirtió en asistencia a toda víctima de violencia sexual, porque la violación no es el único delito, ya lo hemos hablado, que hay el acoso, que hay el abuso, que hay delitos contra la prostitución, contra todo tipo de violencia sexual. Por lo tanto, esta organización pretendía, digamos, dar esta respuesta, aunque en un principio podemos pensar la respuesta es legal, es decir, conseguir la condena de aquel violador, de aquel acosador. Es muy importante, pero no es menos importante que la víctima salga lo mejor posible de esta experiencia. Lo mejor posible, primero, de la experiencia del abuso, es decir, que se recupere de eso que se le ha infringido. Y segundo, que también salga indemne de la experiencia de pasar por un proceso judicial. Muchas veces pasar por un proceso judicial crea una nueva victimización, se llama victimización secundaria. Es decir, que pasar por un juzgado, declarar, hacer toda esa trayectoria va a suponerle muchas veces incluso más dolor
o más peligro que lo que pasó durante el abuso, el acoso sexual. Con lo cual, pues tenemos que estudiar muy bien cuando vamos a dar una respuesta qué es lo prioritario. Yo creo que primero lo prioritario es cerrar, tapar, para, digamos, cerrar esa cadena de abuso, porque en muchas ocasiones no es algo puntual, sino que se da durante mucho tiempo y por personas muy conocidas, y sobre todo cuando estamos hablando de personas con discapacidad, muchas veces pueden ser cuidadoras, personas muy cercanas, donde la familia o esa persona con discapacidad tiene puesta su, digamos, confianza. Entonces, lo primero que hay que enseñarle a la persona con discapacidad, darle los recursos para detectar que está siendo víctima de esa violencia sexual, de ese acoso. Muchas veces no se sabe dónde empieza, dónde está esa línea víctima entre lo que es la broma, lo que es el cariño, lo que es el toque casual o incluso lo que es el amor. Pues muchas veces estos abusos sexuales con niñas jóvenes o personas que a lo mejor por ellas mismas o incluso debido a su discapacidad puedan tener inseguridad y cuando reciben pues un cariño pueden interpretarlo como ese cariño cuando a lo mejor es una situación abusiva. Entonces, ante todo, pues hay que dar una formación y saber que ellas mismas y las personas que les rodean tengan conocimiento de dónde está el límite entre una cosa y otra. Por supuesto, que se ha hablado aquí, lo han dicho una y otra vez los testimonios, que es romper el silencio. El silencio es el máximo cómplice de la violencia sexual. Si no se habla, nunca se parará, nunca se conocerá. El pensar que si se denuncia no te van a creer es simplemente un lastre con el que corremos las mujeres y con el que nos amenazan nuestros victimarios, los hombres, pero que este lastre tenemos que ir desechándolo. En primer lugar, quiero deciros que la sociedad va evolucionando muchísimo y que lo que es los testimonios, que sobre todo cuando eran mujeres con discapacidad o chicas con discapacidad, eran puestos en cuestión. Hoy día la apertura del ambiente, la formación, la sensibilización que se está haciendo en jueces y magistrados se está notando y muchos prejuicios que existían y muchos mitos que existían van desapareciendo. No digo que hayan desaparecido, pero digo que se va paliando bastante. Con lo cual, si no se denuncia, no existe lo que no se denuncia, ni cuenta en las estadísticas, ni cuenta en las reacciones. Es verdad que esta denuncia, para hacer esta denuncia, es importante que la mujer o esa víctima esté informada de cómo va a ser el proceso, informada de qué resultados puede tener y, por supuesto, bien asesorada y acompañada. Esos recursos, yo os puedo decir que en España prácticamente en todas las regiones existe un servicio de atención a víctimas y existe pues, una acusación particular, es decir, que junto al fiscal van a llevar pues, lo que es la acusación cerca de la víctima y digamos luchando porque el procedimiento acabe en una condena. Pero a la vez se trabaja conjuntamente con un apoyo psicológico que no solamente es a la propia víctima, que es la más importante, pero también muchas veces pues, su entorno puede ser un obstáculo para que esta víctima se recupere. Todos sabemos el problema de la sobreprotección que puede llevar aparejada una mujer con discapacidad por parte de su familia, pues esa sobreprotección cuando ha sido víctima de un delito puede considerarse o convertirse en algo atoxidante que le impide avanzar e incluso recuperar. Por lo tanto, como ya digo, estos recursos de asistencia psicológica, tanto a la víctima como a sus familiares, es esencial. También es esencial lo que es el apoyo social. Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales van a informar perfectamente de los recursos, tanto en temas ya como laborales, como en temas de recursos dentro de los colegios, etc. Y bueno, y luego lo que es la modificación legales e institucionales, normalmente pues organizaciones como todos los que trabajamos en esto, tenemos nuestra participación en las instituciones y tenemos que ir detectando qué institución, qué
organización, qué recurso sirve y qué recurso pues, podría ser mejorable y hasta qué punto. Y yo creo que es que ahí es donde debemos poner manos para cambiar el futuro. Y yo quiero deciros que en España no existe ninguna región donde no haya un instituto de la mujer o un organismo que defienda a la mujer. En muchos casos puede ser que sea conjunto con la familia, pero sí hay departamentos de la mujer. Allí os pueden informar. También existe ya por ley en todos los juzgados, no, pero por lo menos en las cabezas de las provincias, las audiencias, existen los servicios de atención a las víctimas. En estos servicios de atención a las víctimas no solamente existe un apoyo directo, sino que también existe pues, lo que es una información de dónde está el apoyo o el servicio, la organización más adecuada para el problema concreto. Y luego, pues como ya he dicho, existen organizaciones como MUBI, o como FAMUBI, que también es la Federación de Asistencia a Víctimas, que en estos casos van a tener un tratamiento asumido. Quiero deciros que en todo momento vais a estar acompañados, pero que a partir de que no siempre todo sale como pensamos que va a ser, pero sí, digamos, no es tan terrible, y muchas veces de verdad que con un apoyo y una asistencia bien profesionalizada podemos conseguir que el paso por los juzgados, digamos, sea más llevadero, la recuperación sea posible y la liberación de lo que esta esclavitud sexual pues también desaparezca. Os animo a todas a dar el paso adelante, a romper el silencio y las que estén en contacto con víctimas que sean, darle toda su credibilidad, todo su apoyo y esencialmente nunca culpabilizar a la víctima, que el culpable es el víctima. Pilar, muchísimas gracias por tu intervención. Pedimos disculpas porque no siempre hemos tenido buena audición. Confiamos en que con los subtítulos también os hayáis podido apoyar un poco. Estoy segura de que se habrá hecho un extraordinario trabajo también por parte de las intérpretes de lengua de signos. A veces sucede que la situación de conexión no es muy buena y eso es lo que también ha pasado un poquito con la intervención en este caso de Pilar. De verdad, muchísimas gracias, importantísimo lo que nos comentas. Estamos ya a final del webinario, pero quiero pedir un poquito de flexibilidad para por lo menos abrir los micros muy rápidamente para escuchar a Isabel, que nos va a contar qué ha sucedido entre tanto en el chat, y para dar paso a algunas palabras muy breves antes de cerrar. Isabel, te escuchamos. Pues sí, Ana, se han plasmado varios comentarios en el chat al hilo de las distintas intervenciones. Se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la necesidad de que se fomente la cultura de la denuncia, sobre todo en el ambiente, en el entorno doméstico, ¿no? Para denunciar precisamente esas situaciones de acoso que sufren las mujeres con discapacidad y que son perpetradas pues, por miembros de la familia precisamente. También se ha puesto de manifiesto cómo hay una falta de formación y de conocimiento de los actores que están involucrados en la atención y en la detección de estas situaciones, desde los cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía, los jueces, los abogados, abogadas, y también se ha hablado, por ejemplo, de cómo se sigue poniendo en cuestión los testimonios de las mujeres y sobre todo de las mujeres con discapacidad. Tenemos solicitadas algunas palabras. Tenemos a Rubidia, que ya tiene activado el micro, Ana. Muy bien, Rubidia, te escuchamos. Bienvenida desde El Salvador. Rubidia, quizás puedas empezar a hablar. Isabel, mientras arreglamos el tema de Rubidia, como vamos muy mal de tiempo en esta ocasión, ¿a quién más podríamos darle la palabra? Pues también hemos habilitado la palabra para que hable Ana, que lo había solicitado. Ya está subida como panelista. Muy bien. Tu audio.
tanto el de Ana como el de Rubidia. A ver, ¿quién de las dos? Ana, ¿tú puedes activar tu micro? Te escuchamos. Sí, parece que hay algún tipo de problema. ¿Están las dos habilitadas como panelistas? Vamos a intentar, Juan Carlos, ayudarles a Ana y a Rubidia que puedan intervenir. Les estamos mandando para que reactiven su audio. Muy bien. A ver si Rubidia o Ana lo pueden hacer. Isabel, ¿alguna persona Hola, más? hola. Ah, Hola, muy bien. hola. Rubidia, te escuchamos. Bienvenida. Gracias a Ser Mi Mujer por ese conocimiento permanente que nos están dando. Sí, yo digo que dice la compañera de ONU Mujer que están abiertas por parte de los dos comités y de Ser Mi Mujer para que denunciemos. Pero como de acuerdo al protocolo facultativo de las convenciones, tiene que pasar primero por denunciar al país y todo eso. ¿Habrá mecanismos que viabilicen para denunciar, que viabilicen la denuncia, pues, para que no se tenga que pasar por por tantos mecanismos? Un proceso tan largo. Le dejamos planteada la pregunta a Caterine para que pueda responder Caterine. Muchísimas gracias por la intervención. Escuchamos ahora a Ana. Ana. Hola, Ana. Sí, estamos tratando de activarle el audio, pero se ve que hay algún tipo de problema porque no conseguimos ni micro ni vídeo. No sé si tenemos alguna otra pregunta, solicitud de palabras. Yo quisiera visibilizar la necesidad de que el artículo 12 de la Convención, que habla de la capacidad jurídica, hagamos una incidencia muy fuerte para que se homologuen las leyes, porque eso también obstaculiza que las denuncias de las personas con discapacidad, por los paradigmas, por los estigmas, todo eso, aspectos culturales, no avance. Muy bien, muchísimas gracias por este segundo aporte. Rubidia nos planteaba una pregunta sobre de qué manera se puede agilizar el proceso de denuncia en el plano internacional cuando realmente existen muchos obstáculos a nivel doméstico para conseguirlo. Y por supuesto, en este segundo punto nos hablaba de, cuando hacía alusión al artículo 12 de la CRPD, se refería a la capacidad legal. Es cierto, por ejemplo, les puedo decir que hemos intentado contar con algunos testimonios de mujeres incapacitadas legalmente cuyas organizaciones no los han querido compartir o facilitar precisamente porque piensan que el hecho de estar incapacitadas legalmente imposibilita que puedan dar de motu propio sus propios testimonios, valga la redundancia. Caterine, ¿puedes contestarnos al planteamiento que ha hecho Rubidia, por favor, muy brevemente? Gracias, Ana, y gracias, Rubidia, por la pregunta. Sí, hay un primer punto que hay que tener en cuenta es que es necesario primero dirigirse ante los gobiernos, ante las autoridades judiciales de policía a nivel nacional. En algunos países existen recursos más rápidos que son, por ejemplo, las acciones de amparo o las acciones de tutela, o lo que se conoce como medidas cautelares o de protección. Estos son mecanismos que las mujeres deberían poder recurrir primero a estos mecanismos en el país, en la región donde se encuentran, en el lugar donde se encuentran. Pero si estos mecanismos no están respondiendo, no están funcionando, pueden solicitar mediante un procedimiento que se llama comunicaciones individuales.
una medida de protección, enviar la información sobre su situación, sobre la violación de derechos humanos a que están siendo sometidas y solicitar al comité, indicar que existe posiblemente que son víctimas de una violación de sus derechos bajo la convención, en este caso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y solicitar una medida provisional, que es funciona como una medida transitoria de protección, como una medida urgente, antes de que el comité se pronuncie y haga todo el proceso sobre la comunicación y tenga una decisión sobre el fondo y sobre la existencia de la violación alegada. Entonces sí puede emitir, sí puede enviar una queja, se llama una queja o una comunicación individual, y en esa queja o comunicación individual solicitar una medida de protección, una medida provisional urgente. El comité puede o no conceder esta medida de protección urgente, dependiendo si el comité valora que en ese estado parte donde se encuentra la persona no existen mecanismos o los mecanismos son demasiado lentos, no son eficaces, no dan una respuesta a la situación de emergencia. Pues muchísimas gracias. Sí, perdón. Tranquila. El link, solamente colocaré el link a la página del comité donde se encuentra el procedimiento de comunicaciones individuales. Muy bien, le pediría a mis colegas que por favor lo difundan también aquí en el chat. Les diré que el día 27 de noviembre hicimos un aula de derechos humanos sobre el protocolo facultativo de la CEDAW. La CEDAW también tiene esa posibilidad que ha comentado Caterine para el comité CRPD, y igualmente pediría que compartieran el enlace al vídeo de formación, del aula de formación del uso del protocolo facultativo del comité CEDAW, que fue impartido por Gladys Acosta Vargas, quien preside además el grupo de comunicaciones en el comité CEDAW, y que es una herramienta también muy importante aquí. No tenemos más tiempo hoy, desafortunadamente. Un último intento para comunicar con Ana, la persona que había solicitado, la mujer que había solicitado la palabra. No sé si la tenemos ya con nosotros. Ana, ¿estás ahí? Ana, comenta que no va a hacer finalmente una pregunta, pero sí que tenemos una solicitud de Carmen Adana. Muy bien, pues escuchamos muy rápidamente a Carmen porque estamos ya fuera de tiempo. Carmen. Pues muy bienvenida. rápidamente. Gracias y felicidades otra vez por estas sesiones tan interesantes. Comentaría muchas cosas, pero solo una y muy rápido. Muchas de estas acciones y de maltratos sexuales se dan en el entorno familiar. Mi pregunta es, ¿dónde van luego estas mujeres? ¿Se tendrían que crear espacios seguros para que estas mujeres vayan? Porque no es solo sentirse acompañadas mientras denuncian, sino que se tienen que sentir acompañadas y seguras en espacios que estén adaptados para ellas una vez salgan del entorno donde están siendo acosadas y maltratadas. Solamente era eso. Gracias. Totalmente de acuerdo con esa reflexión, Carmen. De verdad, muchísimas gracias. En este momento estamos ya totalmente fuera de tiempo. No sé si Pilar Villarino, secretaria de la Fundación CERMI Mujeres y directora ejecutiva del CERMI, nos acompaña en esta ocasión. No sé si esta tarde lo ha podido hacer. Pilar, ¿estás ahí? No nos aparece, Ana, conectada, Pilar. Bueno, pues en este caso, como siempre, en su nombre, es decir, en nombre del CERMI y muy especialmente en nombre de Fundación CERMI Mujeres, agradecemos a todas y todos los ponentes, los testimonios, toda la gente que ha hecho posible el webinario de hoy. Os avanzamos que el próximo miércoles a las 3 de la tarde tenemos un aula de derechos humanos sobre igualdad y no discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad. Es formato aula, es decir, que será de 3 a 5 de la tarde
horario de hora local de Madrid, y que dentro de 2 miércoles volveremos a tener una segunda edición de este año de los webinarios No Estás Sola, en este caso dedicado al derecho a la educación de las mujeres y niñas con discapacidad, por lo que animamos ya a que podáis valorar la posibilidad de presentar testimonios en primera persona a propósito de ese derecho fundamental, precisamente para todo lo demás, para tener acceso a la información y a la comunicación, a la justicia, etcétera, etcétera. Hasta aquí hemos llegado hoy, y también hoy más que nunca os queremos trasladar este mensaje breve, el de que no estáis solas, no estáis solas, no estás sola, y mucho más, no estás sola. Si estás sufriendo una situación de discriminación, de abuso o de falta de respeto, de violencia, te puedes poner en contacto con Fundación CERMI Mujeres. Te puedes dirigir a nosotras también si eres víctima de abuso o de violencia en el correo noestasola@fundacioncermimujeres.es. Para esas mujeres que sois víctimas de violencia, de abuso, de discriminación, insisto, tenéis el correo noestasola@fundacioncermimujeres.es. Desde allí trataremos de ofreceros la mejor posible del asesoramiento legal y técnico que podáis requerir. Un abrazo grande y hasta el próximo miércoles. Buena semana a todas.